pues es muy pertinente también el que nos acompañe el día de hoy, aquí en Los Periodistas, Rodrigo Galván, director de Demotecnia, a quien le damos la bienvenida a este espacio, como siempre, con gusto. Muy bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, por fin. Muchas gracias. Por fin, sí, la vez pasada falló. Carajo. A ver, déjeme le pregunto esto, Rodrigo. Mira, pon otra vez la gráfica de la encuesta, por favor, Luis, para verla, porque quiero preguntarle a Rodrigo. Bueno, esa sí tiene, pues no está en discordancia, digamos, con lo que se ha visto en últimas fechas. Sí es abrumador lo que trae Morena, es brutal la preferencia que trae, y sí es el reflejo de estos partidillos que se volvieron mini partidos en muy poco tiempo, en tiempo récord. Pero en el gráfico de los precandidatos, no es mucho lo que trae Sheinbaum. A ver, pon la gráfica de los porcentajes. ¿No es demasiado, Rodrigo? Lo que plantea es esta. Claudia Sheinbaum 41, sí. Marcelo 20 de plano. Es que, mira, vamos a empezar ahora sí que por el principio, ¿no? Es mucho para qué, sobre qué, en cuánto es 40% de qué. Es decir, nosotros desde que nos dijeron que se iban a escoger los candidatos de Morena, como los del Frente también, por medio de un ejercicio de encuesta, pues nos volvimos famosos todos los encuestadores, por un lado, y por otro todo mundo fue encuestador. Pero también lo que empezó a ocurrir es que todos los aspirantes empezaron a buscar a sus propias encuestadoras. Y entonces hay unos que salen y digan, a ver, ¿qué publicaron en el internet? Nos dijeron, ¿quién que se llame Adán crees que puede ser el mejor presidente? Bueno, pues Adán. Cuando dicen, bueno, ¿quién que no sea de Morena, que no parezca, pero que tenga un puesto en el gobierno, creen que puede ser? Es decir, las encuestas empiezan a convertirse en algo mucho más de publicidad y de promoción que lo que realmente funcione, de lo que realmente son. ¿Ok? Yo he visto 3 o 4 encuestas a las que les hago caso por 3 razones. Primera, porque están hechas en vivienda, que ahí puede haber mucha ruido, porque por supuesto que las encuestas telefónicas y las encuestas de Facebook, como son las que han salido últimamente favoreciendo a Xóchitl, están hechas o sobreestiman, decimos nosotros, a las clases medias o subestiman a las clases socioeconómicas medias bajas hacia abajo. Es decir, y sobre todo en un tema de edad, las hechas en digital, las hechas en Facebook, están dejando fuera a la gran mayoría de los adultos mayores, que son el principal target de la 4T, pero que además estamos hablando más o menos del 35% de los mexicanos. O sea, entonces, uno es la metodología, que es hechas en vivienda. 2, hechas por alguien que conocemos, ¿verdad? Porque ya de repente nos sale, y lo digo con todas sus palabras, no tan altisonantes como el entrevistado anterior, pero sí igual de sinceras, que es, bueno, ahora nos presentan una encuestadora que se llama Rubrum, que además parece que es una de las que trae uno de los aspirantes, que nadie la conoce, nadie sabe quién es. Es lo que iba a preguntar, yo hasta me reí de la Rumbrum ese viernes, sí, o Ruprum, quién sabe qué, y resulta que es de las más certeras, y no sé qué yo ni las conozco, o nos ponen encuestadoras de estas telefónicas que ya todo mundo sabe que son todo menos encuestadoras, y entonces, claro, no los conoces. Y tercero, me fijo en qué están preguntando. Entonces, metodología, vivienda. El encuestador tiene que tener una reputación que cuidar, me parece a mí. Y 3, ¿qué están preguntando? La pregunta que van a hacer, sí o sí, puede haber más, puede haber menos, pero la pregunta que van a hacer es, ¿cuál de estos aspirantes prefiere como candidato de Morena a la presidencia de la República? Okay.
En esa pregunta, las encuestas en vivienda coincidimos, los encuestadores, digamos, en vivienda y que tenemos un prestigio que cuidar, estamos, el que menos tiene 14 puntos de diferencia y el que más, que soy yo, hay 21 puntos de diferencia. No me parece que esté fuera de la realidad, me parece que entre 14 y 20 puntos es lo que debe estar arriba Claudia Sheinbaum de Marcelo Ebrard en esa pregunta. Conocimiento, por ejemplo, perdón Álvaro que interrumpen, conocimiento, no, adelante, por ejemplo, adelante. Marcelo, en esta encuesta que yo presento, en el conocimiento Marcelo incluso está por encima de Claudia Sheinbaum. Es más conocido Marcelo que Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, por eso digo, depende qué pregunta estés haciendo. Claro. Es muy importante, Rodrigo, también hablar ante la audiencia de sí. cuáles casas encuestadoras, cuáles firmas, digamos, concitan mayor confianza. De hecho, en el propio proceso interno de Morena se planteó a cada uno de los 6 aspirantes a la candidatura presidencial que propusieran justamente 2 firmas cada uno, precisamente para ir generando un consenso y una confiabilidad de las casas encuestadoras que se proponen. Y además también lo que tú señalas, que sean encuestas en vivienda y obviamente con una muestra científica para que los resultados sean los auténticos y no exista un autoengaño. Ahora, esta encuesta, estas cifras que tú has presentado y has hecho públicas, ¿de qué fechas son? Y si ha habido, si sabes si ha habido una modificación en las preferencias. Sí, esta encuesta la hice el fin de semana que arrancaron los aspirantes. Hace un mes prácticamente. Hace un mes. Y este fin de semana levanté otra que, si me permiten, yo creo que hacia la mitad de la semana que entra estaré presentando, se las mando con mucho gusto para que la vean, y ahí podremos ver si esto se movió. Ahora, de feeling, yo la verdad creo que esto sí se movió, y estoy casi seguro que la distancia entre el primer lugar y el resto se amplió, porque surgió, no sé si estén de acuerdo, un fenómeno mediático que se llama Xóchitl Gálvez, que borró del mapa perceptual de las redes, de las calles, a los competidores de Claudia, que son Marcelo y Adán Augusto, sobre todo en el caso de Marcelo, porque ese 30%, que yo siempre hablo de un 70 y de un 30% en los mexicanos, así está dividido, ¿no? 30 y 70, ahorita si quieren les platico eso, pero había en este 30% de los mexicanos que no favorecen o que no aprueban la gestión, que están en contra del presidente Andrés Manuel, había un hueco que decían, bueno, si no es, si va a ser de Morena, pues que sea Marcelo, es el menos peor, decía, ¿no? Incluso ya, si nos los traemos para el PAN y MC, Marcelo va a poder, y eso empezaba a generar perceptualmente tendencias, inercias a favor de Marcelo, que en cuanto aparece esta señora y ocupa los medios, los empresarios empiezan a hablar, y todo este 30% anti Andrés Manuel la agarra como su carta, desaparecen completamente a Marcelo. No se los puedo asegurar, pero ahorita estoy levantando y lo veremos. Me parece que sí se va a mover, y sobre todo en el caso del canciller Marcelo Ebrard. Ah, caray, es decir, hay un segmento que podría tolerar un segmento anti-AMLO que podría tolerar, digamos, bueno, órale, va, que sea Marcelo, ese podría ser pero a la hora en que ya le pones a alguien que que ya está muy vendido por los empresarios, por los medios de comunicación, por las élites intelectuales, y que pues es a quienes escuchan ese 30% al que te refieres, Rodrigo,
Entonces dijeron, no, espérense, me estaba equivocando, más bien, sí, yo me mantengo con los míos. Es Xóchitl Gálvez, Sí. pues. Entonces, Claro, a quien porque le la pega encuesta, ese- perdón Alejandro, claro, Marcelo. perdón que te interrumpa, la encuesta no le pregunta solo a los identificados con Morena, la encuesta le pregunta al 100% de los mexicanos, es decir, a la muestra representa al 100% de los mexicanos. Por lo tanto, ese 30% que está, digamos, que no ve mal a Marcelo, cuando tú le pones Claudia Monreal, Velasco, Noroña, Marcelo, ellos te contestan, ¿a quién preferirías de estos? Y ellos te De esos, contestan, no, pues bueno, Marcelo. Marcelo. dirían. Marcelo. Caray, qué Cuando interesante sale eso. Xochitl, ya te dicen, ¿a cuál prefieres? Ninguno. A ver si lo confirman las siguientes Vamos a ver. mediciones, porque es una tesis muy interesante sobre el centro del que hemos hablado, este gran centro en el que cupieron durante muchas décadas muchos, ¿no? En el que se ha movido Claudio X González, pero también Xóchitl Gálvez, pero también Krill, pero Gilberto también, Lozano. ¿no? Ahora también, Rodrigo, tú mides preferencias electorales de un universo. Hablamos, por una parte, de las preferencias a favor de los aspirantes de Morena, pero también has medido tú los prospectos de la coalición Va por México antes de que apareciera Xóchitl Gálvez, y has medido también las preferencias por partido político. En la encuesta de hace 3 semanas, cuyos resultados son de hace 3 semanas, ¿qué registraste en cuanto a preferencias por partidos políticos? Bueno, tristísimo, porque veías, tal vez Beatriz Paredes era la aspirante, o Alfredo del Mazo en su momento, eran los aspirantes que tenían un conocimiento como para empezar a competir, pero que tenían calificaciones muy lejos de lo que podrían esperar para ser competitivos, ¿no? Por ahí medíamos también, estaba Lili Telles, que andaba queriendo en hace 3 semanas. Es que la verdad es que en 3 semanas pasó mucho, ¿eh? O sea, parece que Sí, no, sí. pero en 3 Sí, semanas se reconfiguró se todo. bajaron. Pasó este asunto del exsecretario de gobierno Osorio Chong y Claudia Ruiz Macé, que se bajaron, se fueron del PRI, Erubiel se fue del PRI, en el caso del PAN lloró Krill en un asunto ahí súper histriónico, pero Lili Telles se bajó, o sea, pasaron muchas cosas. En general lo que pasaba hace 3 semanas con la oposición es que no existían, la oposición estaba desierta. No se le veían patas a ningún gallo, ¿no? Y hoy, después de 3 semanas, sale esta mujer, tratando de empujar hacia la Ciudad de México, se encuentra ahí con un camino mediático que la favorece y cambia la historia de la oposición en 3 semanas. Ahora, hay 2 planos, uno es el mediático, uno es el de preferencias, el de conocimiento, el de calificaciones, y otro es el político, ¿no? Habrá que ver si Xóchitl transita con todos los partidos del frente y a ver cómo se ponen las negociaciones con alguien con la personalidad disruptiva, por llamarle de una manera, de Xóchitl Gálvez. Completo la pregunta, o la amplío. Xóchitl Gálvez, ya definida como aspirante a la candidatura presidencial, sí puede constituir una amenaza para Morena desde ya. Vamos a medirlo. Mi percepción es que no. Y voy a decirlo, tratar de explicarlo numéricamente, porque si no va a parecer que es una opinión mía. Yo tengo claro, medido en los últimos más o menos 12 años,
que nadie que se ha puesto a competir por el target del 70%, describamos ese 70%, son mexicanos que tienen un nivel de estudios máximo hasta secundaria, que viven en su mayoría en zonas que le llamamos de tipo C, C-D, tienen una serie de características que son, reciben estos sociales, los programas sociales, ¿no? Y que Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de hacerlo su target durante muchos años. Yo no he visto a alguien que le compita a López Obrador ese target y se lo gane. Al contrario, terminan por polarizar. Quiero decirlo, en política dicen que lo que te joroba te beneficia y lo que te beneficia te joroba. Es decir, me parece que lo que pone en la palestra nacional a Xóchitl Gálvez es enfrentarse a López Obrador. Es que es la primera que le habla en su idioma, usa estas palabras coloquiales, pero que al enfrentarse a López Obrador está abonando a esta polarización y López Obrador agarra y le dice, perfecto, yo no tengo problema, súbate conmigo al ring, nos vamos a pelear al 70% de los pobres de este país y vamos a ver quién gana. No te vas a pelear con Claudia, no te vas a pelear te vas a pelear conmigo, amiga. Y por decisión de ella. No creo, porque varios, se acaba de ir uno de aquí. De él. Sí, acaba de irse uno de aquí, que ha buscado pelearse con él varias veces y a él ni lo fuman, ¿no? Me parece que hábilmente, políticamente hablando, el presidente dice, no, hombre, estas les están haciendo hits al 30%, yo la conozco, sé cómo es, pero además, me está calmando el agua de las corcholatas, vamos a subirnos al ring, vente mamacita, nos vamos a pelear tú y yo. Por lo tanto, me parece que al enfrentar a Xóchitl con López Obrador, Xóchitl va a consolidarse fuertemente en el 30%, pero que va a dejar ese 70%. Pongo ejemplos, cuando el maestro rural que puede conectar con Xóchitl y no lo pongan a decidir a quién prefieres, al presidente López Obrador con tu pensión, con tus becas, con tu no sé qué, o a Xóchitl Gálvez. Me parece que el target del presidente lo tiene clarísimo. No, de acuerdo. No lo va a dejar. Lo que dices, Rodrigo, es que hay un sector muy amplio de la derecha que, como ya oímos a Gilberto Lozano, pero no es el único, ¿no? Que dice, con esa no. O sea, no jugamos con Xóchitl, nosotros no. Sí, jueguenle ustedes a que ahora quieren una candidata que simule ser socialista y comunista y trotskista y oportunista también, pero órale, pero nosotros no le entramos a ese juego. Ustedes quieren ir por el target más difícil en realidad, que es el que ha trabajado durante un cuarto de siglo Andrés Manuel López Obrador. Un cuarto de siglo, tal cual. Y es el que tiene aquí. Lo ha cultivado, ha respondido por él, llegando, luego dijo, a esos que les prometí, a esos les doy. O sea, y Xóchitl Gálvez quiere ir por a pesar de que de acá no lo tiene ni siquiera agarrado. Eso es lo que dices con los datos que presenta, Rodrigo. Y abonando a los es que aquí estoy al revés, a los de tu mano izquierda, son el 70% del país. Claro. Es que es Pitágoras. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 6 años? Y si quieren lo podemos hablar también de las elecciones que han ocurrido y tal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cuando el presidente y sus formas y Peña y tal desaparece al PRI, pero además la dirigencia del PRI decide irse hacia la derecha, irse a esta alianza con el PAN, le dejó el centro solo y el presidente a la hora de polarizar, acuérdense que el PRI es quien inventó los sectores, el obrero, el campesino, de este país, el magisterial, el popular, ¿no? Y los sectores populares, de ahí viene el PRI, pero hacía negocios con la derecha, con el PAN.
Al momento de desaparecer al PRI, que por eso todas las mañaneras sale el presidente y polariza este país, ¿no? Se queda con ese 70% porque históricamente el PAN no ha podido conquistar a ese 70%. Nunca, no ahora desde que está Andrés, nunca ha podido. Nunca, es correcto. Ahora, hablando y particularizando sobre Xóchitl Gálvez, de entrada hay una impresión de que ha subido como la espuma. Eso se lee, eso se escucha en los ámbitos mediáticos. Es que está imparable Xóchitl Gálvez. Bueno, si partimos de que ella estaba por la candidatura a la jefatura de gobierno, todo lo que gana diario es bueno para ella porque parte de cero. Llega al 70%, llega al 30% del que hoy tiene el PRIAN. ¿Qué tanto potencial tiene Xóchitl Gálvez para crecer? Entiendo lo que dice sobre ese target que tiene el presidente. ¿De verdad puede jalar más votos? Digamos, jalar del partido Movimiento Ciudadano, jalar de indecisos, jalar de jóvenes. ¿De dónde puede crecer Xóchitl Gálvez más allá del voto del PRIAN? Sí, es muy buena pregunta. Primero, déjame decirte que yo no creo en los indecisos. Los indecisos es un término que inventamos los encuestadores cuando nos equivocamos en las elecciones. No, es que ahora sí se movieron los indecisos y entonces ya. Fíjate que sí, los indecisos, te voy a explicar por qué. Porque a estas alturas en México todo mundo tiene claro por lo menos quién no quieres que gane. Y eso ya no te hace indeciso, eso ya te puso por lo menos sí, en una posición, ¿no? Tal vez tu decisión pasa por si sales a votar o no. Esa es otra cosa. Pero bueno, yo sí creo que estas pequeñas batallitas que le va ganando Xóchitl mediáticas al presidente, para mi forma de ver las cosas, porque el presidente ahorita lo está permitiendo, sí le están ganando en ciertos sectores, ¿no? Donde tal vez no estén tan contentos, porque al final el gobernar desgasta, ¿no? Donde tal vez no estén tan contentos, pongo ejemplos, esas zonas de Tabasco por donde pasa el Tren Maya, que les tiraron y los cambiaron, ¿no? Estos gobernados de Zacatecas que viven con la inseguridad peor que nunca, ¿no? Me parece que sí hay sectores donde el 70% y que no necesariamente están tan contentos con lo que está ocurriendo en los gobiernos de Morena, y me parece que ese puede llegar a ser un campo fértil para Xóchitl. Sin embargo, me da la impresión otra vez a mí que el presidente está subiendo a Xóchitl, sí, como la espuma, ya que la agarró, ya que es como en los medios, ¿no? Ya que te agarró la cámara 1, ya no te vas a poder bajar. La agarró la cámara 1, la subió como la espuma, y me parece que él va a tomar la decisión de hasta dónde va a llegar. Dicho de otra manera, si no pasara nada, si no le encuentran nada, si no hay un golpe contundente a Xóchitl, me parece que sí va a poder ir creciendo en ciertos sectores que pertenecen al 70%. Sin embargo, me da la impresión que el presidente la sube porque sabe que puede y que debe en algún momento bajarla. Es decir, la ves a Xóchitl Gálvez dentro de todos los cálculos de López Obrador. O sea, y pues tú le puedes reclamar cualquier cosa a López Obrador, cualquiera, menos que no sepa de cálculo político. Lo que dices es que la está subiendo a sus terrenos para de alguna manera administrarla. Sí, eso pareciera. Vamos a ver, porque sin duda las encuestas no van a mentir y tampoco es fácil ver que un aspirante que no existía de repente sea la mejor entre la oposición y que además te haya empezado a competir, sino de muy cerca, sea ya alguien que habla dentro de los careos de Morena contra el Frente Amplio. No es menor, o sea, tiene que entrar el presidente ahí con mucho cuidado.
Ahora, yo ¿saben qué? Y otra vez digo, me parece una opinión personal. Yo no veo a Xóchitl encabezando el frente. Ya, digamos, ya de aquí a que ya venga la constitucional, veo bien difícil que Xóchitl pueda encabezar. No digo que no sea candidata. A ver, yo veo a Xóchitl mucho más puesta del tipo de candidata de PAN-MC, ¿no? Que de PAN-PRI. Es decir, vienen a discutirse las candidaturas a senadores, diputados federales, a gobernadores, presidentes municipales. Yo no veo a Xóchitl así de su vida pudiendo negociar con Alito, con el PRI, con el PRD esas candidaturas, y me parece, no sé, veo difícil que Xóchitl abandere al PRI, sobre todo, ¿no? Son de las cosas, de las eventualidades que pueden ocurrir todavía en los meses siguientes. Los plazos legales establecen que las precampañas, las campañas y los registros, pues son hasta el próximo año. Eventualmente, hasta se puede romper entonces la coalición Va por México, Rodrigo, y en ese sentido, partirse, irse el PRI por su cuenta, el PAN con MC y el PRD por su cuenta. Esa es una hipótesis. Sin duda. Una cosa es que se hayan llegado a las reglas del frente y también de la coalición de Morena, y que hoy ya estén listas, y así es como vamos a escoger a los aspirantes. De hecho, por eso no son actos anticipados de campaña, porque no ha empezado el proceso electoral y porque no están hablando de promesas ni de propuestas, ¿no? Entonces, digamos, ellos pueden llegar a un acuerdo interno sin ningún problema, pero oficialmente, a nivel federal, las alianzas me parece que deben registrarse en febrero y las candidaturas creo que en marzo. Es cuando marzo. Es decir, de aquí a marzo puede decir, yo te quiero mucho, pero ahí nos vemos, ¿no? O sea, podemos decir, podemos ir, pero esto va a tener que cuidar. A mí la verdad, digo, no sé ustedes, porque ustedes habrán vivido también muchísimos procesos de esto. A mí me sorprende la anticipación, no de los aspirantes, eso lo ha existido siempre, pero la anticipación institucional del proceso, o sea, que los partidos casi un año antes de la elección ya hayan hecho reglas para escoger, o sea, van a estar expuestos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Para bien y para mal. Va a ser bien así. Y para mal, de acuerdo. Rodrigo Galván, muchísimas gracias por la paciencia también, porque es que de repente se agarró Gilberto Lozano, no lo podíamos interrumpir y luego se puso interesante. En fin, ya estabas tú. No, yo me quedé. Espero que. Yo me quedé. Sí, me quedé a escucharlo. Es interesantísimo siempre escucharlo. Sí, de verdad, no. de verdad. Sí. Va a haber oportunidad, Rodrigo, de que podamos platicar contigo y para el auditorio, por ejemplo, los resultados de la medición. Y como siempre, esta es tu casa, así es que muchísimas gracias hoy. No, agradecerles a los dos. Y saben que es muy probable, por cómo están en la elegibilidad de las casas encuestadoras, lo que están proponiendo ambos coaliciones, en una de esas me toca hasta estar en las dos, en la encuesta para elegir a los dos candidatos. Imagínense lo que podría ser, claro, eso. Entonces yo aquí les estaré contando cómo va todo. Pues, en el caso de Morena te han propuesto, y también en el caso del Frente Amplio por México. Pues es secreto de las dos, o sea, se supone que es secreto, pero según me dicen mis fuentes, que sí, creo que estoy propuesto en ambos lados, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Y también a ver cómo están las reglas, porque falta ver si quiero, ¿no? Esa es otra cosa. Correcto. Rodrigo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y muy buenas noches.